No sentí el golpe, solo el ruido del metal retorciéndose, el vidrio estallando en 1000 fragmentos brillantes, el frío entrando por las ventanas rotas como un animal salvaje, y un silencio tan profundo que pensé que el mundo entero había dejado de moverse. Abrí los ojos despacio, con miedo de lo que podría encontrar. Vi mi aliento flotando en el aire como pequeños fantasmas blancos. Los faros del coche todavía funcionaban, iluminando la nieve que caía, lenta, hipnótica, interminable. Mis manos temblaban sobre el volante. Había sangre en ellas, oscura y viscosa, pero extrañamente no sentía dolor. Todavía no. El shock, supongo. Giré la cabeza despacio. El parabrisas estaba agrietado como una telaraña gigante. A través de él vi algo que me heló más que el viento cortante de diciembre. Otro coche, volcado al otro lado de la carretera, con las ruedas hacia el cielo negro. Una camioneta gris. Mi respiración se detuvo. Era la camioneta de Eduardo. La conocía tan bien como las líneas de mi propia mano, como el sonido de sus pasos en el pasillo. Me quedé mirando fijamente, esperando despertar. Pero el frío era real, la sangre era real, el sabor metálico en mi boca era real, y aquella camioneta, con la voladura en el guardabarros trasero que Eduardo nunca había querido reparar, también era real. No puede ser, susurré al aire vacío. Por favor, que no sea él. Pero lo era. Mi nombre es Marta. Tengo 52 años, el pelo castaño con más canas de las que quisiera admitir, y manos que han lavado más platos y planchado más camisas de los que podría contar. Hay días en que siento que tengo 100 años, y otros días, cada vez más raros, en que todavía me siento como aquella chica de 20 años que soñaba con viajar a París, con escribir poesía, con vivir algo más grande que estas 4 paredes beige. Durante toda mi vida he sido la mujer que cuida de otros. Primero de mis hermanos pequeños cuando mi madre enfermó de cáncer. Yo tenía 16 años y tuve que convertirme en madre sin haber sido nunca hija por completo. Luego conocí a Eduardo en la universidad. Yo estudiaba literatura, él ingeniería. Me enamoré de su sonrisa fácil, de su confianza. Nos casamos jóvenes. Dejé la universidad en tercer año cuando quedé embarazada de Tomás. Ya terminarás después, me dijo Eduardo. Después nunca llegó. Vino Daniel 2 años más tarde. 2 hijos hermosos, llenos de energía y necesidades infinitas. Los años pasaron en un borrón de rutina y cansancio. Eduardo trabajaba mucho, siempre trabajaba mucho. Es por la familia, decía, y yo asentía. Cuando los niños crecieron, pensé que finalmente tendría tiempo para mí. Pero entonces mi padre empezó a olvidar cosas. El Alzheimer es una enfermedad cruel. Te roba a la persona que amas pedazo por pedazo. Cuidé de mi padre durante 5 años. Lo mudé a mi casa. Le daba de comer, lo bañaba, le leía en voz alta. Hasta que hace 3 meses, una mañana de septiembre, entré a su habitación con el desayuno y él ya no estaba respirando. Y cuando cerré la puerta de su habitación por última vez, algo dentro de mí también se cerró. La casa se volvió demasiado silenciosa. Eduardo pasaba más tiempo en la oficina que nunca. Tomás vivía en Madrid. Daniel había dejado de hablarme después de una pelea. Y yo me quedé sola con el eco de mis propios pasos, sola con una vida que ya no reconocía como mía. La semana antes del accidente había sido especialmente dura. El lunes, Eduardo me dijo que tenía un viaje de trabajo. 3 días en Barcelona, explicó mientras metía ropa en su maleta negra. Una conferencia de ingeniería. Yo estaba doblando toallas en el sofá y asentí sin levantar la vista. ¿Necesitas que te planche algo? No, está bien. Ni siquiera me miró a los ojos. Ni siquiera me dio un beso de despedida propiamente.
solo un roce rápido en la mejilla. Había aprendido a no hacer preguntas. 25 años de matrimonio te enseñan muchas cosas. Te enseñan a leer los silencios, a saber cuándo tu esposo está mintiendo por la forma en que evita tu mirada, por la colonia nueva que usa, por los mensajes en su teléfono que apaga rápidamente. Yo sabía. Creo que lo supe durante meses, quizás años, pero saber y enfrentar son dos cosas completamente diferentes. El martes por la noche me quedé despierta en la cama vacía, escuchando el viento golpear las ventanas. La casa hacía esos ruidos nocturnos que se vuelven ensordecedores cuando estás sola. Pensé en mi padre, en sus últimas palabras coherentes. Marta, hijita, no dejes que la vida se te escape, no hagas lo que yo hice. El miércoles intenté llamar a Daniel. Su teléfono sonó hasta el buzón de voz. Hola, cariño, solo quería saber cómo estás. Llámame cuando puedas. Te quiero. No devolvió la llamada. Nuestra pelea había sido 4 meses atrás. Él vino con su nueva novia, Carla, una chica con tatuajes y el pelo teñido de morado. Cuando Daniel mencionó que estaba pensando en dejar su trabajo de contador para ser músico, no pude contenerme. Daniel, tienes que ser realista. No puedes dejar un trabajo estable por un sueño. Sus ojos se endurecieron. ¿Un sueño? ¿Que debería conformarme como tú? Toda mi vida te he visto vivir una vida que no es tuya. Y si eso es lo que quieres para mí, entonces no me conoces en absoluto. Se fueron antes del postre, y no habíamos hablado desde entonces. Tomás era diferente. Me llamaba una vez por semana, los domingos a las 6, como un reloj, pero nuestras conversaciones eran mecánicas, 5 minutos de palabras vacías. Me sentía más sola después de las llamadas. El sábado amaneció gris y pesado. Las nubes colgaban bajas sobre la ciudad. Podía sentir la nieve en el aire. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café solo para mí. Me quedé mirando por la ventana mientras el café se enfriaba entre mis manos. El jardín estaba cubierto de escarcha, los rosales de mi padre como esqueletos retorcidos. Una vez este jardín había estado lleno de vida. Ahora solo quedaba el eco de lo que había sido. Como yo, pensé, un eco de quién había sido. A las 3 de la tarde, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, y de repente, sin pensarlo realmente, supe que tenía que salir de esta casa. Las paredes se estaban cerrando sobre mí. Si me quedaba un minuto más, iba a gritar. Agarré mi abrigo, mis llaves, mi bolso. No tenía un destino claro hasta que ya estaba en el coche y mis manos giraron hacia la carretera que llevaba al pueblo vecino, al cementerio. Visitaba la tumba de mi padre cuando no podía dormir, cuando el peso de todo se volvía demasiado pesado. Le contaba cosas que nunca le dije cuando su mente aún funcionaba. Le contaba mis miedos, mis arrepentimientos, mis sueños rotos. La carretera al pueblo vecino era estrecha y serpenteante. Normalmente era hermosa, pero hoy, con la nieve cayendo más intensamente, se veía siniestra. Debí regresar. Lo sé ahora. Debí haber visto las señales, la visibilidad reduciéndose, la nieve acumulándose, el hielo formándose. Pero seguí conduciendo, aferrándome al volante, con la mandíbula tensa. Las lágrimas empezaron sin que me diera cuenta. Primero solo una, rodando por mi mejilla, luego otra, hasta que estaba llorando en silencio, con la vista borrosa, el pecho apretado. Pensaba en todos esos años, en todas esas mañanas haciendo el desayuno perfecto, planchando camisas, empacando loncheras con notitas de amor que mis hijos dejaron de leer cuando cumplieron 12 años. En todas esas noches esperando a que Eduardo llegara a casa, con la cena recalentada 3 veces,
viendo el reloj marcar las 9, las 10, las 11. En todas esas conversaciones que nunca tuvimos, todas esas cosas que quise decir pero tragué porque las buenas esposas no se quejan, en todos esos sueños que guardé en un cajón, el título universitario que nunca terminé, los viajes que nunca hice, los libros que quise escribir. ¿Cuándo había dejado de ser yo misma? ¿Cuándo dejé de ser Marta? Pregunté en voz alta al coche vacío. ¿Dónde está Marta? La carretera se volvió más resbaladiza. Podía sentir las ruedas patinando. Reduje la velocidad, pero no lo suficiente. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no estaba prestando verdadera atención. Y entonces pasó. Un destello de luces delante de mí, apareciendo de la nada, brillantes y cegadores. Una camioneta, viniendo en dirección contraria, pero en mi carril. Grité. Giré el volante bruscamente. El mundo se volvió un caos. El frenazo desesperado, las ruedas perdiendo tracción, el coche girando en el hielo, el golpe brutal, el estruendo del metal chocando con metal. Luego luz blanca, cegadora. Luego nada. Luego el silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue blanco, nieve por todas partes, nieve cayendo a través de donde solía estar mi parabrisas. Me dolía todo. Mis manos todavía agarraban el volante. Había sangre en ellas. Y entonces giré la cabeza y vi la camioneta. Mi corazón se detuvo literalmente por un segundo. No podía ser, pero lo era. La camioneta gris de Eduardo, volcada, con las ruedas hacia arriba. No, susurré. No, no, no. Mis manos temblaban mientras desabrochaba el cinturón. El mecanismo estaba atascado. Tiré con fuerza hasta que cedió. Empujé la puerta. Golpeé con el hombro, 1, 2, 3 veces. Finalmente se abrió. Me caí más que salí. Mis piernas no me sostenían. Me hundí en la nieve hasta las rodillas. El frío era brutal, pero apenas lo registré. Solo podía mirar esa camioneta. Caminé hacia ella. Cada paso era una agonía. Eduardo, llamé. Mi voz sonó extraña, ronca. Eduardo, ¿puedes oírme? Llegué y me dejé caer de rodillas. Miré por la ventana rota. Él estaba ahí, colgando boca abajo por el cinturón, inconsciente. Tenía un corte en la frente y la sangre le corría por el pelo, por la cara. Eduardo, dije, golpeando el cristal, por favor, despierta. No se movió. El pánico me apretó la garganta. Busqué mi teléfono. ¿Dónde estaba? Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. En el asiento del pasajero había una chaqueta de mujer, roja. Junto a ella, un bolso de cuero negro que no era mío, y podía oler perfume, no mi perfume, algo más dulce, más joven. Me quedé paralizada, arrodillada en la nieve, mirando esos objetos. Eduardo no estaba en Barcelona. El dolor que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado. No era como el dolor físico, era peor. Era un dolor que venía de tan profundo dentro de mí que pensé que me partiría en dos. 25 años. 25 años de matrimonio, de confianza, de lealtad. Todo mentira. Las lágrimas caían por mis mejillas, mezclándose con la nieve, con la sangre. No podía respirar, solo podía sentir ese dolor desgarrador. Pero Eduardo estaba herido, posiblemente muriendo, y a pesar de todo, no podía dejarlo morir. Volví tambaleándome a mi coche. Encontré mi teléfono en el suelo. Marqué el 112. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Ha habido un accidente. En la carretera San Martín, kilómetro 32. 2 coches. Hay heridos. Por favor, vengan rápido. ¿Está usted herida, señora? Sí, no lo sé. Solo vengan. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara las sirenas. Las siguientes horas fueron un borrón de luces rojas y azules, voces urgentes, manos extrañas tocándome.
Los paramédicos me envolvieron en una manta térmica, me revisaron con una linterna, me hicieron preguntas que apenas podía responder. Todo parecía estar pasando muy lejos, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Vi cómo sacaban a Eduardo de la camioneta. Tuvieron que cortar el techo con herramientas especiales. Lo pusieron en una camilla. Todavía no había despertado. ¿Es su esposo?, me preguntó una paramédica joven. Asentí, incapaz de hablar. Está vivo. Eso es lo importante ahora. Vivo. ¿Por qué no sentía alivio? Nos llevaron al hospital en ambulancias separadas. En urgencias, todo era caos controlado. Me hicieron radiografías, escáneres, me limpiaron las heridas, me pusieron puntos en la frente. Tiene suerte, dijo el médico. Nada roto, conmoción leve, contusiones, cortes superficiales. Podría haber sido mucho peor. Suerte, esa palabra de nuevo. ¿Y mi esposo? Está en cirugía, costillas rotas y una conmoción seria, pero los cirujanos son optimistas. Entonces llegó la policía, 2 agentes, un hombre y una mujer. Señora Ruiz, necesitamos hacerle algunas preguntas. Les conté lo que recordaba, la nieve, las luces, el impacto. ¿Su esposo viajaba solo?, preguntó la mujer. Mi corazón se detuvo. No lo sé, había una chaqueta, un bolso. Los agentes intercambiaron una mirada. Había otra persona en el vehículo. Clara Mendoza, 34 años. Salió ilesa. Dio su declaración hace 1 hora. El mundo se inclinó. ¿Quién es ella? Una colega de su esposo. Viajaban juntos a un evento de trabajo. Mentiras. Todo mentiras. Gracias. ¿Puedo estar sola ahora? Cuando se fueron, me quedé mirando el techo blanco. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi matrimonio muerto. Lloré por todos esos años desperdiciados. Lloré por la mujer que había sido. Una enfermera entró, me dio un sedante. Duerma. Todo se verá mejor mañana. Pero sabía que eso era mentira. Me desperté con luz gris del amanecer. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego todo volvió de golpe. Alguien llamó a la puerta. ¿Mamá? Era Daniel. Se veía terrible, con ojeras profundas, el pelo revuelto. Cruzó la habitación y me abrazó con cuidado. Dios, mamá, me asusté tanto. Me aferré a él y empecé a llorar otra vez. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho, Daniel, por todo lo que dije. Shh, está bien. Solo importa que estés bien. Se sentó junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Tomás está en camino. Llegará esta tarde. ¿Y tu padre? La mandíbula de Daniel se tensó. Está en otra planta. Salió de cirugía. Va a estar bien. Hizo una pausa. Me encontré con ella, con Clara. ¿Hablaste con ella? No, solo la vi en la sala de espera. Su voz se endureció. ¿Cómo pudo hacerte esto? No tenía respuesta. Daniel se quedó toda la mañana contándome sobre su vida, sobre cómo había terminado con Carla, sobre cómo estaba tocando guitarra en un bar los fines de semana. Deberías haberme escuchado. Tenías razón. No estabas equivocada, mamá. Solo estabas asustada por mí. Lo entiendo ahora. Por la tarde llegó Tomás. Cuando me vio, su máscara se resquebrajó. Mamá, ¿por qué no nos dijiste que algo andaba mal? No lo sé. Es lo que siempre he hecho. Tomás se sentó al otro lado. Mis 2 hijos, uno a cada lado. Fui a ver a papá, dijo. Preguntó por ti. No quiero verlo. Hubo un silencio largo. ¿Cómo pudiste no darte cuenta?, preguntó Tomás con dolor en su voz. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? No lo sé, meses, quizás años. Creo que en el fondo lo sabía, pero saber y enfrentar son cosas diferentes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Daniel. No lo sé. Todavía no puedo pensar en eso.
Pasé 5 días en el hospital. Eduardo envió mensajes a través de Tomás. Quería verme. Por favor. Yo mandaba la misma respuesta. No. El tercer día conocí a Lucía. Era fisioterapeuta, una mujer de 50 y tantos con el pelo corto gris plateado, sonrisa amplia y ojos que parecían ver a través de ti. Vino a ayudarme con ejercicios para el cuello. Duele, dije cuando me hizo girar la cabeza. Todo duele al principio, pero el cuerpo es sabio, sana. El corazón, ese tarda un poco más. La miré sorprendida. Llevo 20 años haciendo esto. Sé reconocer dolor que no viene de los músculos. Las enfermeras hablan. No pude evitar escuchar tu historia. ¿Tuviste un matrimonio feliz?, le pregunté. Lucía se rió. Tuve un matrimonio de 20 años que terminó cuando encontré a mi esposo en la cama con nuestra vecina, así que no especialmente. Lo siento. Yo no. Fue lo mejor que pudo pasar. Me obligó a empezar de nuevo, a descubrir quién era yo sin él. Y resulta que me gusta bastante esa persona. ¿Cuánto tiempo te tomó? Años. No voy a mentirte. Hay días donde todavía me duele, pero hay más días donde me despierto feliz de estar sola, de tener mi vida solo para mí. ¿Y no te sientes sola? Sola y solitario son cosas diferentes. Puedes estar rodeada de gente y sentirte sola, o puedes estar físicamente sola y sentirte completa. Todo depende de si te gustas a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo. Al día siguiente volvió. Mientras trabajábamos, empecé a hablar. Le conté todo. Mi matrimonio sin amor, mis hijos distantes, mi padre muerto. Todos esos años sintiendo que no era suficiente. ¿Sabes cuál es tu problema, Marta? Que has pasado toda tu vida esperando que alguien más te diga que vales. Pero nadie puede darte eso, solo tú puedes. No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe al principio, se aprende. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Me quedé en blanco. Exacto, es hora de que empieces. El 5.º día me dieron el alta. Tomás vino a recogerme. ¿A casa?, preguntó. Casa. La palabra se sentía extraña. Sí, a casa. Cuando llegamos, la casa se veía más grande de lo que recordaba, más vacía. ¿Quieres que me quede? No, necesito estar sola. Subí las escaleras lentamente. Fui al dormitorio que había compartido con Eduardo durante 25 años. Su lado de la cama estaba sin hacer. Abrí su armario. Su ropa colgaba ordenada. Camisas que yo había planchado, pantalones que yo había limpiado. Todo lo que había hecho por él. Todo ese cuidado, esa dedicación, ese amor no correspondido. Cerré el armario bruscamente. Fui a mi antiguo estudio, la habitación pequeña que Eduardo había convertido en depósito. Empecé a buscar entre las cajas hasta que encontré Marta, Universidad. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaban mis cuadernos de la universidad, llenos de notas sobre literatura, ensayos marcados con excelente, un cuaderno lleno de mis propios poemas. Al fondo, una fotografía. Yo, a los 22 años, sentada en el campus, sonriendo. Mis ojos brillaban con algo que ya no reconocía. ¿Quién eras tú?, le pregunté a la chica. ¿A dónde fuiste? El teléfono sonó. Era Eduardo. Lo dejé sonar. Luego sonó de nuevo. Finalmente lo contesté. Marta, gracias a Dios, necesito hablar contigo. No hay nada que hablar. Por favor, solo déjame explicar. ¿Explicar qué, Eduardo? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Silencio. Fue un error, un terrible error, pero te amo, Marta. No sabes lo que significa esa palabra. El amor no miente. Marta, por favor, voy a colgar. No vuelvas a llamar hasta que yo esté lista. Colgué. Me senté en el suelo del estudio, sosteniendo la foto de quién solía ser.
y tomé una decisión. No iba a quedarme en esta casa. No iba a esperar a que Eduardo volviera con más disculpas vacías. Iba a irme. Mi padre me había dejado su casa en su testamento, una pequeña cabaña de piedra junto al lago a 2 horas de la ciudad. Él la había construido con sus propias manos. Era su refugio. Es tuya, había dicho, para cuando necesites un lugar solo tuyo. Llamé a Daniel esa noche. Voy a mudarme a la casa del abuelo. ¿En serio? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, quizás para siempre. ¿Y papá? Tu padre tendrá que arreglársela solo, por primera vez en 25 años. Bien, dijo Daniel. ¿Necesitas ayuda? ¿Vendrías? Claro que sí, mamá. Pasamos el siguiente fin de semana empacando. Daniel vino con su camioneta. Tomás llegó el sábado. ¿Estás segura de esto? Más segura de lo que he testado de nada. No llevé mucho. Ropa, libros, utensilios, mis cuadernos viejos, la foto de mi madre, las herramientas de mi padre. Dejé todo lo demás, los muebles, las cortinas, los platos de la boda. Todas esas cosas que nunca habían sido realmente mías. Eduardo vino mientras cargábamos. Todavía cojeaba. Tenía el brazo en cabestrillo. Marta, llamó. Por favor, hablemos. Tomás dio un paso adelante, pero yo puse una mano en su brazo. Está bien, adelante, habla. No puedes irte así. Somos un matrimonio. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? La risa que salió de mí era amarga. Eduardo, no hay nada que arreglar. Esto ha estado roto durante años, solo que yo estaba demasiado ocupada pretendiendo para notarlo. Terminaré con Clara. Nunca volverá a pasar. No me importa, Clara. Esto no es sobre ella, es sobre nosotros, sobre cómo dejamos de ser una pareja hace mucho tiempo, sobre cómo me convertí en tu ama de llaves, no en tu esposa. Siempre has importado. No me mientas más, ya no tengo energía. Eduardo se quedó callado, con los ojos brillantes. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me dejes ir, quiero espacio, tiempo para averiguar quién soy sin ti. Nos estás dejando, quieres el divorcio. No lo sé todavía, ahora solo sé que no puedo estar aquí. Lo miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi las líneas alrededor de sus ojos, las canas. Había envejecido. Los dos habíamos envejecido juntos, pero nos habíamos vuelto extraños. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté. ¿De verdad? Sí, pero no sé cuándo dejé de demostrártelo, no sé cuándo nos perdimos. Asentí, al menos eso era honesto. Tengo que irme. ¿Puedo visitarte más adelante? Tal vez, cuando esté lista. Me subí al coche. Miré la casa una última vez. ¿Lista? Preguntó Daniel. Lista. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. La casa junto al lago era exactamente como la recordaba, pequeña, rústica, perfecta. Era de piedra gris, con un techo de tejas rojas y ventanas de madera que enmarcaban vistas del agua. Tenía 2 habitaciones, una cocina con chimenea, un porche donde mi padre solía sentarse. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Nadie había vivido aquí desde que mi padre se mudó conmigo. Va a necesitar mucho trabajo, dijo Tomás. Lo sé, está bien, tengo tiempo. Pasamos el resto del día limpiando, abriendo ventanas. Daniel conectó el agua y la electricidad. Tomás reparó una puerta. Cuando el sol empezó a ponerse, mis hijos se preparaban para irse. ¿Segura que estarás bien sola? Segura. Los abracé a ambos. Gracias por todo. Eres nuestra madre. Siempre estaremos aquí. Después de que se fueron, me quedé en el porche, mirando el lago. El agua estaba quieta, reflejando el cielo rosa. El aire olía a pino y agua fresca. Era hermoso, tranquilo, mío. Entré y encendí la chimenea. Las llamas cobraron vida. Me preparé té, me envolví en una manta
y me senté en el viejo sillón de mi padre. Por primera vez en meses, años quizás, me sentí en paz. Los días siguientes establecí una rutina. Me levantaba con el sol, preparaba café y me sentaba en el porche a ver amanecer sobre el lago. Era diferente cada mañana, a veces brumoso, a veces brillante. Después del café trabajaba en el jardín. Mi padre había plantado vegetales y hierbas. Arranqué malas hierbas, podé plantas muertas, planté semillas nuevas. El trabajo físico era agotador pero gratificante. Mis manos estaban sucias y mis músculos dolían, pero era un buen dolor. Por las tardes leía. Volví a mis libros viejos, García Márquez, Cortázar, Neruda. Sus palabras me recordaban por qué había querido estudiar literatura, y empecé a escribir de nuevo. Al principio solo fragmentos, luego poemas cortos, luego ensayos sobre lo que estaba sintiendo. Escribí sobre mi matrimonio, sobre la traición, sobre el dolor, pero también sobre libertad, sobre descubrimiento. Las palabras fluían como no lo hacían desde hace décadas. Era como si una compuerta se hubiera abierto dentro de mí. Daniel me visitaba los fines de semana. Cocinábamos juntos, caminábamos alrededor del lago, hablábamos. Me contó sobre una chica que había conocido, Laura, una profesora de música. Me gusta de verdad, mamá. Es diferente. No juega juegos, dice lo que piensa, me hace querer ser mejor. Suena maravillosa. Lo es, quiero que la conozcas, cuando estés lista. Me gustaría eso. Tomás venía menos frecuentemente, pero cuando lo hacía, permanecíamos más tiempo. Una vez trajo a su novia Lucía. Era encantadora, inteligente. Puedo ver de dónde sacó Tomás su fuerza, me dijo mientras lavábamos platos. De ti. Yo no soy fuerte. Dejaste una vida completa para empezar de nuevo a los 52. Eso requiere coraje tremendo. Nunca lo había pensado así. Lucía, mi fisioterapeuta del hospital, también empezó a visitarme. Se había convertido en amiga. Venía los sábados y caminábamos por el bosque, hablando de la vida, del divorcio, de empezar de nuevo. ¿Sabes lo que me cambió?, dijo un día. Darme cuenta de que no necesitaba estar en una relación para ser completa. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo, pero resulta que estar sola es maravilloso cuando aprendes a disfrutarlo. ¿Nunca te sientes sola? A veces, pero luego recuerdo lo sola que me sentía en mi matrimonio, y prefiero 1000 veces esto. Había estado más sola en mi matrimonio que ahora, viviendo realmente sola. Un sábado trajo pinturas y lienzos. Dijiste que querías pintar de niña, así que vamos a pintar. Nos sentamos en el porche durante horas, pintando el lago, los árboles, el cielo. Mis pinturas eran torpes, pero no me importaba. Era el acto lo que importaba. No eres mala, solo sin práctica, sigue haciéndolo. Y lo hice. Empecé a pintar todos los días, capturando los cambios del lago, las estaciones. Eduardo llamaba ocasionalmente, al principio cada día, luego cada semana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo visitarte? Todavía no. ¿Cuándo? No lo sé, Eduardo. Me envió cartas, largas cartas llenas de disculpas. Las leí todas, pero no respondí. Una carta en particular me hizo detenerme. Marta, he estado yendo a terapia. El terapeuta me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa qué quería ella? No pude recordar. No pude recordar una sola vez en 25 años. Siempre asumí que lo sabía. Nunca me detuve a pensar que tú también necesitabas ser cuidada. Lo siento. Doblé la carta y la guardé. Era un buen comienzo, pero no era suficiente. El invierno llegó de nuevo, un año después del accidente. La primera nevada cayó en una noche de diciembre.
Me desperté y el mundo estaba blanco, silencioso, transformado. Salí al porche con mi café. El lago estaba congelado en los bordes, el hielo brillando. Todo era hermoso, prístino, nuevo. Pensé en ese otro día de nieve, en el accidente, en cómo mi vida se había destrozado, y me di cuenta, no me arrepentía. El accidente había sido terrible, traumático, doloroso, pero también había sido necesario. Me había obligado a ver lo que llevaba años ignorando. Decidí regresar a ese lugar. Conduje en una tarde clara de invierno. La carretera se veía completamente diferente, sin nieve, sin hielo, solo asfalto limpio. Encontré el lugar exacto por las marcas en la barrera. Me detuve y bajé. El aire era frío y fresco. No había nadie más, solo yo y mis recuerdos. Me quedé de pie en el lugar donde todo había cambiado. Cerré los ojos y respiré profundamente. El invierno no me quitó nada. Dije en voz alta al viento. Solo me obligó a ver lo que llevaba años sin mirar. Pensé en mi padre, en sus últimas palabras. No dejes que la vida se te escape. Pensé en Eduardo, en 25 años que habían sido mitad amor, mitad costumbre. Pensé en mis hijos, en cómo finalmente teníamos relaciones reales, honestas. Y pensé en mí, en Marta, la mujer que había sido, la mujer que era ahora, la mujer que estaba llegando a ser. Abrí los ojos. El sol estaba abajo, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Sonreí y regresé a mi coche, a mi nueva vida, a mi hogar junto al lago. Esta vez puse música, bajé la ventana, dejando que el aire frío entrara, sintiendo viva, presente, real. Conduje sin prisa, sabiendo que alguien me esperaba, yo misma. Esa noche, sentada frente a la chimenea, saqué mi cuaderno y escribí una carta. Querida Marta, quiero pedirte perdón por todos esos años en que te hice invisible, por todos esos sueños que guardaste, por todas esas veces que dijiste sí cuando querías decir no, pero también quiero darte las gracias. Gracias por sobrevivir, por encontrar el coraje de irte, por elegirte a ti misma después de toda una vida eligiendo a otros. Tienes 52 años. Quizás la mitad de tu vida ya pasó, pero la otra mitad te espera, llena de posibilidades. No tengas miedo. Te quiero, Marta. Doblé la carta y la guardé junto a mis poemas, mis pinturas. Algún día la encontraría y recordaría este momento, este nuevo comienzo. La primavera llegó lentamente, los bordes del hielo empezaron a derretirse, los árboles comenzaron a brotar, los pájaros regresaron, y mi jardín cobró vida. Los vegetales brotaron, tomates, lechugas, hierbas. Trabajaba cada mañana, con las manos en la tierra, sintiendo el sol. Ver algo crecer porque tú lo cuidaste, como yo misma estaba floreciendo. Una tarde de abril, vi un coche subiendo por el camino. Era Lucía con una mujer que no conocía. Marta, quiero que conozcas a alguien. Esta es Patricia. Está buscando un lugar tranquilo para escribir su novela. Patricia era una mujer de unos 40 años, con anteojos y sonrisa tímida. No quiero molestar. No, está bien, dije, sorprendiéndome. Pasa, te mostraré la habitación. Patricia se quedó una semana. Era escritora de verdad, con 3 novelas publicadas. Trabajaba por las mañanas. Por las tardes hablábamos de libros, de escritura, de vida. ¿Alguna vez has pensado en escribir profesionalmente? Me preguntó después de leer mis poemas. Demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Una de mis autoras favoritas publicó su primera novela a los 62. Nunca es tarde, Marta. Si tienes algo que decir, dilo. Sus palabras plantaron una semilla. Cuando Patricia se fue, me dio su número. Si alguna vez quieres que lea algo, llámame. Este lugar es mágico.
Miré mi casa con ojos nuevos. Tenía 2 habitaciones, una para mí, una vacía. ¿Qué tal si la ofrecía a otros como Patricia, artistas, escritores, gente que necesitara un refugio creativo? La idea me emocionó. Llamé a Tomás. ¿Crees que es una locura? Creo que es brillante, pero vas a necesitar renovaciones. Déjame ayudarte. ¿De verdad? Mamá, me encanta verte así, con planes, con sueños. Haré lo que sea para ayudarte. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Renovamos la habitación extra, agregando un baño pequeño, instalando un escritorio junto a la ventana con vista al lago. Pintamos, limpiamos, decoramos. Daniel construyó estanterías. Tomás trajo muebles. Lucía donó lámparas. Laura contribuyó con plantas y cortinas. Es como un proyecto familiar, dijo Daniel sonriendo. Lo es, respondí, sintiendo mi corazón hincharse. Para junio, la habitación estaba lista. Puse un anuncio. Refugio creativo junto al lago, para artistas, escritores, personas que buscan espacio y silencio. Las respuestas llegaron. Una pintora de Barcelona, un poeta retirado, una joven compositora. Vinieron, se quedaron, crearon, llenaron mi casa con su energía, sus conversaciones, sus pasiones, y yo aprendí de cada uno. La pintora me enseñó sobre color, el poeta compartió técnicas, la compositora me dejó escuchar sus melodías, y yo les di espacio, comida casera, caminatas por el lago y oídos atentos. Mi casa se convirtió en lo que mi padre siempre había querido, un refugio, no solo para mí, sino para otros que necesitaban paz. Eduardo vino a visitarme en julio. Me llamó primero, pidiendo permiso. Su voz sonaba diferente, más humilde. ¿Puedo ir a verte? Solo a hablar, no espero nada. Dudé. Habían pasado 7 meses. Está bien, ven el sábado por la tarde. Llegó exactamente a las 3. Se veía más delgado, más viejo. Llevaba flores, girasoles que siempre me habían gustado. Hola, Marta. Hola, Eduardo. Nos sentamos en el porche con té helado. Había un silencio incómodo. Este lugar es hermoso. Entiendo por qué tu padre lo amaba. Sí, yo también. Otro silencio. Marta, yo... Se detuvo. Respiró profundo. He estado yendo a terapia, 2 veces por semana, trabajando en entender por qué hice lo que hice. ¿Y lo entiendes? Creo que sí. Tenía miedo, de envejecer, de no importar. Y en lugar de hablarte, busqué validación externa. Fue egoísta, fue cruel, y lo siento. Aprecio la disculpa. Pero no cambia nada. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a ser como antes, porque no quiero que sea como antes. ¿Qué quieres entonces? No lo sé todavía. No sé si quiero seguir casada contigo. No sé si puedo perdonarte. Vi dolor en sus ojos, pero también aceptación. Lo entiendo. Pero sí sé esto. Pase lo que pase, no voy a volver a ser quien era. No voy a hacerme pequeña, invisible. Esa mujer se fue. Eduardo me miró por un largo momento. Me gusta esta versión de ti. Pareces viva, de una forma que no te había visto en años. De verdad, y siento que tomara tanto tiempo, tanto dolor. Se inclinó hacia adelante. No espero que me perdones, no espero que vuelvas, solo espero que sepas que lo siento. Nos quedamos sentados en silencio, viendo el lago. ¿Ves a Clara todavía? Pregunté. No, terminó el día del accidente. ¿La amabas? No, no como debería, no como te amé a ti, incluso cuando lo hice mal. Más silencio. Estoy listo para el divorcio si eso es lo que quieres, dijo después. No voy a seguir aferrándome. Mereces ser libre. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Gracias por entenderlo. ¿Podemos seguir siendo amigos? Con el tiempo. Creo que sí. Se quedó 1 hora más. Hablamos de los chicos, del trabajo. Era extraño, pero también cómodo de una manera nueva. Cuando se fue,
Me abrazó brevemente. Gracias por dejarme venir. Gracias por respetar mi espacio. Vi su coche alejarse. No sentí tristeza ni rabia, solo una especie de paz melancólica. En agosto, Daniel me trajo una sorpresa. Llegó un domingo con Laura, ambos sonriendo. Tenemos noticias, nos vamos a casar. Grité de alegría y los abracé. Eso es maravilloso. Y queremos hacerlo aquí, dijo Laura. Si está bien contigo, algo pequeño, íntimo. Este lugar es tan hermoso. Por supuesto, me encantaría. ¿Cuándo? Octubre, cuando las hojas cambien de color. Pasamos el resto del día planeando. Sería al aire libre, junto al lago. 50 personas. Simple, elegante, lleno de amor. Mamá, dijo Daniel cuando Laura salió. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que está bien empezar de nuevo. Ver cómo te transformaste este año me dio coraje para terminar con Carla y abrirme a algo real con Laura. Me enseñaste más en estos meses que en toda mi vida. Tenía lágrimas en los ojos. Tú me enseñaste a mí también, cariño. Los meses siguientes fueron preparativos. Tomás y Lucía vinieron cada fin de semana para ayudar. Limpiamos el jardín, plantamos flores de otoño, construimos un arco de madera junto al lago. Lucía ayudó con la decoración. Patricia ofreció escribir votos personalizados. Otros artistas contribuyeron. Eduardo llamó para preguntar si estaba invitado. ¿Es tu hijo? Por supuesto. ¿Y tú? ¿Quieres que esté ahí? No me molesta. Hemos llegado a un entendimiento. Entonces ven, pero esto no significa que estemos volviendo juntos. Lo sé y lo respeto. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo era de un azul imposible. Los árboles alrededor del lago habían estallado en tonos de oro, naranja y rojo. El aire era fresco, pero no frío. Ayudé a Laura a vestirse. Su vestido era simple y elegante, de encaje color marfil. Llevaba flores silvestres en el pelo. Estás hermosa, le dije. Estás perfecta. Daniel va a llorar cuando te vea. Y lo hizo. Cuando Laura caminó por el pasillo, Daniel se cubrió la boca y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tomás era el padrino, de pie junto a su hermano, también con los ojos brillantes. Y yo, sentada en primera fila, con Eduardo a varios asientos de distancia, lloré lágrimas de pura alegría. La ceremonia fue corta y hermosa. Patricia había escrito votos poéticos pero honestos. Cuando se besaron bajo el arco, con el lago brillando detrás, fue perfecto. La recepción fue bajo carpas blancas. Comimos, bebimos, bailamos. Un cuarteto de cuerdas tocó música suave. En un momento, Eduardo se acercó. Ha sido hermoso. Hiciste un trabajo increíble. Gracias. Fue un esfuerzo de equipo. Marta, viéndote hoy me di cuenta de algo. Soy más feliz por ti que triste por nosotros. Creo que eso significa que finalmente te estoy amando de la forma correcta. Sus palabras me tocaron. Eduardo, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Nos quedamos lado a lado, viendo a nuestros hijos bailar. Dos extraños unidos por una historia compartida, encontrando paz en el final. Los meses siguientes fueron tranquilos. Daniel y Laura se fueron de luna de miel. Eduardo y yo iniciamos el divorcio. Fue amigable, casi amable. ¿Crees que nos volvamos a casar alguna vez? Algunos huevos no se pueden volver a juntar, pero eso no significa que lo que tuvimos no importó, solo significa que terminó. En noviembre firmamos los papeles. Lloré esa noche, no por Eduardo, sino por el fin de una era, pero al día siguiente me desperté sintiéndome más ligera. Mi refugio creció, expandí agregando otra cabaña. Vinieron artistas de todos lados, de España, Francia, Italia, escritores, pintores, músicos, y yo me convertí en más que anfitriona, en mentora,
en amiga. Cocinaba comidas comunales los miércoles donde todos compartían su trabajo. Esas noches se volvieron mágicas. Algunos colaboraban, otros encontraban el amor, todos encontraban comunidad. Has creado algo especial, me dijo Patricia. No solo un lugar, una comunidad. Mi padre habría estado orgulloso. Había completado una colección de ensayos sobre mi experiencia. Un pequeño editor ofreció publicarlos. Tu historia va a resonar con mucha gente. El libro se llamaría El sonido del invierno. 2 años después del accidente, mi libro fue publicado. No fue bestseller, pero encontró a sus lectores, mujeres que se vieron reflejadas. Me escribieron cartas contando sus historias. Me invitaron a dar una charla en una librería. 70 mujeres sentadas mirándome expectantes. Les conté mi historia. No esperen a que una crisis los obligue a despertar. Pregúntense ahora, ¿me estoy haciendo pequeña? ¿He olvidado quién soy? Si la respuesta es sí, empiecen hoy. Den un paso pequeño. No tiene que ser dramático. Solo tiene que ser suyo. Toda la sala se puso de pie, aplaudiendo. Tenía lágrimas en los ojos. Una mujer mayor tomó mis manos. Pensé que era demasiado vieja para cambiar. Hoy me di cuenta. Todavía me quedan años. Nunca es demasiado tarde. La primavera siguiente, Daniel y Laura me dieron una noticia. Iban a tener un bebé. En septiembre nació Sofía. La sostuve en el hospital y sentí mi corazón expandirse. Hola, pequeña, soy tu abuela. Daniel y Laura traían a Sofía al lago cada fin de semana. Le enseñé sobre el lago, los pájaros, las flores, le leía cuentos al atardecer. Tomás y Lucía también se casaron y tuvieron a Mateo en honor a mi padre. 2 nietos, 2 milagros. Eduardo también encontró su camino. Se jubiló y se mudó a Valencia. Empezó a hacer lo que siempre había postergado. Conoció a Rosa, una profesora jubilada. Es diferente esta vez. Aprendí de mis errores. Me alegro por ti. Los vi juntos cuando vinieron a ver a los nietos. Sentí genuina felicidad por él. Habíamos pasado de esposos a extraños a amigos. En el 5º aniversario del accidente, conduje de vuelta a esa carretera. Era diciembre, pero sin nieve. Solo un día frío y claro. Me detuve en el lugar exacto. Bajé y respiré el aire frío. 5 años desde que mi vida cambió para siempre. Pensé en todo. El dolor, pero también el crecimiento. La pérdida, pero también el descubrimiento. El fin, pero también el comienzo. Gracias. Gracias por la tormenta, por el invierno, por obligarme a despertar. Cerré los ojos y sentí el sol en mi cara. Estaba viva, verdaderamente, profundamente viva. Abrí los ojos y sonreí. Me subí al coche y encendí la radio. Bajé las ventanas y conduje hacia adelante, hacia mi lago, hacia mi casa, hacia mi vida, hacia el resto de mi historia que todavía estaba siendo escrita, con música sonando, el viento en mi pelo y una sonrisa en mi rostro, libre. Finalmente, maravillosamente, completamente libre. El invierno no me quitó nada, solo me obligó a ver lo que llevaba años sin mirar, a mí misma. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.